Washington Yepes comparte un diálogo con el invitado. Bueno, ya son las 17:25. Estábamos conectados con el asambleísta Jimmy Candel. Vamos a hablar sobre la comparecencia del ministro de Finanzas, Richard Martínez, a la Asamblea Nacional. Pero antes, sáfeme de una duda que está circulando hoy en las redes sociales. ¿Es cierto que usted es posible que vaya de binomio del señor Pérez Guartambel, candidato a la presidencia de Pachacuti? Bueno, he escuchado el tema, sé que algunos grupos estudiantiles han planteado mi nombre. En todo caso, es lo que conozco. Todavía no hay ninguna conversación al respecto que permita visorar pues esa posibilidad. Es lo que le podría manifestar. Pero sí son afines ideológica, políticamente, porque usted es un hombre de centro izquierda. Bueno, trabajando por el bienestar del país, por servirla, por lograr su progreso, su desarrollo, es lo que, como me he identificado siempre, y esa ha sido la postura de responder a las demandas que tiene el país. Correcto, bueno, pero no descarte entonces esa posibilidad. Si es que hay diálogo y si es que hay el ofrecimiento, se podría estar pensando en ese binomio. Sería cuestión de conversar, de llegar pues a acuerdos que permitan pues avisorar alguna posibilidad de trabajar en conjunto por el desarrollo del país. Correcto, cambiamos de tema entonces. Asambleísta Candel, ¿qué ofrece, qué ha dicho el ministro, desde mi punto de vista, más mentiroso que tiene este país y el más mentiroso ministro de Finanzas de la historia? ¿Va o no a pagar a los becarios que les deben ni sé cuánta plata? Bueno, como usted conoce, en días anteriores nosotros resolvimos, en virtud de haberlo llamado a comparecer al ministro, a que si es que no quiere asistir a la comisión, y como es con nuestro conocimiento que no ha asistido a otras comisiones permanentes que se lo ha convocado, la Comisión de Educación planteó como resolución pedirle al presidente de la Asamblea Nacional que lo convoque al Pleno de la Asamblea y pueda pues responder a las inquietudes de falta de pago a los médicos posgradistas, a los becarios en el exterior, ecuatorianos en el exterior, a internos rotativos que en definitiva están trabajando contra la pandemia y no se les atiende con sus erogaciones, sus emolumentos, con sus estipendios, como tiene establecido la misma ley. De tal forma que de no presentarse el señor ministro de Finanzas al Pleno de la Asamblea Nacional, cada uno de los miembros de la Comisión de Educación apelarían la presidencia de la Asamblea Nacional al señor ingeniero César Lindaro. De tal forma que haría posible que nosotros podamos lograr tener la comparecencia del ministro de Finanzas. En todo caso, el lunes pasado me llamó el ministro Richard Martínez para pedirme que buscáramos hacer una mesa técnica para ellos informar en qué estado se encuentra el pago hecho a los médicos posgradistas y buscar hacer un cronograma tal como han hecho con los jubilados. Yo creo que tampoco nosotros tenemos que cerrarnos a la banda, antes por el contrario buscar alternativas que permitan dar soluciones a los problemas que preocupan al país. De tal forma que por esta presión conocimos que ya al viernes pasado se había podido cancelar a los médicos posgradistas, habían pagado a los 80 últimos que estaban debiendo. De tal forma que el día de hoy se presentó el ministro y se planteó conformar una mesa de trabajo, una mesa técnica, con la participación de asambleístas de nuestra comisión, de dirigentes gremiales, de becarios, de médicos posgradistas, de internos que participen, así como del Ministerio de Finanzas, del CENESID y del Ministerio de Salud. De tal forma que esta mesa técnica buscará caminos para poder encontrar salidas a que quienes se encuentran afectados por la falta de pagos tengan pues un cronograma de pagos lo más coherente posible ante la crisis que está viviendo el país.
Fue cuestionada su participación por algunos asambleístas, participaron, pero en todo caso logramos que el ministro estuviera en la Comisión de Educación, que responda a nuestros planteamientos, inquietudes y preocupaciones, y el inicio de un diálogo permanente que permita darle respuestas al país. Hasta ahí es lo que le puedo manifestar, mi querido licenciado. Bueno, y la que se me viene de inmediato es, ¿ustedes le creen al ministro? Porque, como usted sabe, ha ofrecido mucho y de todo, y muy poco ha cumplido o casi nada. Es decir, ¿esta mesa cree usted que funcione? Si se ha pagado a los posgradistas, ¿quiénes están en orden para continuar recibiendo sus emolumentos? Bueno, como usted bien lo dice, es conocido por mentiroso el ministro de Finanzas. Cuando me enteré y me comunicaron que ya habían pagado los últimos 80 posgradistas, lo primero que hice es llamar al representante de los médicos posgradistas, que es el señor doctor Santiago Zúñiga, quien nos manifestara que efectivamente ya les habían pagado los médicos posgradistas. De tal forma que hay que establecer que no existan retrasos, son aquellos que están trabajando en los hospitales y clínicas del país, atendiendo a aquellos que están afectados, contagiados por la pandemia. Y lo peor que podemos hacer con aquellos que los llamamos héroes de la salud, no sean atendidos con el derecho que les corresponde de recibir un salario, un estipendio, un emolumento en respuesta al trabajo realizado. De tal forma que en eso nos hemos concentrado. De tal manera que ante ello consideramos que es muy posible, y lo hicimos ver con claridad, recordarle al inicio de la sesión que la Comisión de Fiscalización en el mes de mayo tomó una resolución en vista de que él no compareció ni atendió el requerimiento para que responda por el recorte presupuestario a las universidades y al Sistema Nacional de Educación. Nosotros le manifestamos y le pedimos que asistiera a nuestra comisión. No asistió y ni siquiera envió una justificación por no asistir. De tal forma que la comisión resolvió iniciar un juicio político al ministro de Finanzas por incumplimiento a la Constitución de la República, y el mismo que fue presentado, se hicieron las acciones correspondientes, ha sido presentado al CAL y al momento es uno de los 5 juicios políticos que se ha planteado al ministro. Lo que quiere decir que su comparecencia del día de hoy, se lo dijimos a él, no quería decir que estábamos dejando a un lado nuestra aspiración de hacer el juicio político correspondiente. Van de juicio político y contando. A este paso se acabará el gobierno y el ministro quedará impune y saldrá incólume, señor asambleísta. ¿Qué pasa? ¿Quién es el que obstaculiza que ya es un clamor de varios sectores y asambleístas para que el ministro vaya a juicio político y responda por sus mentiras? Bueno, entendemos que el presidente de la Asamblea es del partido oficialista del gobierno. Obviamente, pues, los compromisos que se tienen sin duda harán posible de que se trate de evitar que el ministro comparezca, pero ya la presión que existe dentro de la Asamblea y del país ya es fuerte, y creo yo que ya es necesario, por no decir urgente, que el señor presidente de la Asamblea Nacional ponga en la mesa del Consejo Administrativo de la Legislatura el conocimiento de estos solicitudes de juicio político y se tome una resolución para que ya se inicie el proceso correspondiente. ¿Confía usted que va a pasar eso? Bueno, aspiramos que eso ocurra, al menos no perdemos la esperanza ni la fe de que en algún momento podamos lograr de alguna forma que esto se constituya en una realidad. Correcto. Esta mesa se conformó, esta mesa técnica de trabajo para supervigilar que se pague a posgradistas, a becarios y a internos rotativos. ¿Cómo va a operar? ¿Cuál va a ser su operatividad? Y de paso,
¿No se podría integrar a esta mesa técnica también alguien que supervigile que se transfiera el presupuesto a las universidades, que inclusive la Corte Constitucional dijo que era inconstitucional que se los quite? Bueno, nosotros aspiramos que en la constitución de esta mesa técnica podamos abordar otros temas que son parte de la preocupación de los sectores que corresponden al sector educativo, a los que corresponden a nuestra comisión, que es el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Superior, que definitivamente están necesitando atención, que están preocupados por la falta de presupuesto y por los recortes que se han efectuado en algunas oportunidades. Pero entonces, ¿qué alternativa tiene las universidades para contar con su presupuesto? Bueno, las universidades ya están, ellos plantearon hicieron un planteamiento a la Corte Constitucional, cuestionaron e impugnaron la decisión del Ministerio de Finanzas. Esta fue aceptada y todavía no tenemos un resultado claro al respecto. Por lo que hemos escuchado de autoridades del gobierno es que cualquier decisión que tome la Corte Constitucional será de aquí en adelante. Lo que se ha resuelto anterior no va a ser considerado. Eso quiere decir que de alguna forma habrá que buscar los caminos que ayuden a que las universidades recuperen y tengan posibilidades de tener un mejor presupuesto y puedan evitar que se produzca algo que está afectando notablemente, que es perjudicar la calidad de la educación en el país, que ese es un precepto constitucional, que el Estado debe garantizar la calidad de la educación en el país. ¿Abordaron con el ministro, señora Sáenz, el tema del pago de la deuda externa que presumiblemente se puede seguir haciendo pese a que hay necesidades urgentes para que se atienda a estos sectores que son considerados supremamente importantes, como es el sector salud y el sector educación? Pese a la renegociación que anunció el régimen, se sabe que a lo mejor el gobierno va a continuar pagando deuda. Bueno, el motivo de la comparecencia era la preocupación por la falta de pago a los médicos posgradistas, internos rotativos y becarios en el exterior. Pero algunos asambleístas enfocaron los puntos que usted dice. Pero en todo caso el ministro respondió de alguna forma no de acuerdo con las preguntas que se hacían, pero en todo caso sí se tocó este tema. Obviamente no era el motivo de la comparecencia, pero en todo caso quedó la expresión, el sentimiento de determinados asambleístas que plantearon su preocupación por estos temas que preocupan al país. Correcto. Hablemos un poco de política asambleísta también. ¿Qué le parece la presencia al menos de 15 a 16 binomios? Claro, son precandidaturas en el juego electoral que se avecina para el 21 de febrero del 2021, justamente. Cualquier cantidad de candidatos. Bueno, hasta ayer se acercaban a los 20. Se hablaba de 18 binomios que ya estaban. Bueno, algunos ya se bajaron de la camioneta. La verdad que es preocupante. Yo sí creo que en el camino que queda hay un espacio para hacer alianzas. Yo sí creo que determinados sectores deberían buscar la mejor fórmula para que declinen candidaturas quienes no tengan posibilidades y puedan sumarse a un candidato que tenga mayores posibilidades. Yo creo que hay un fraccionamiento claro de las diversas tendencias y eso hace posible que los resultados que se quiera obtener sean inciertos cuando nosotros debemos de garantizar que el gobierno que viene tiene un gran desafío con el país, que es el de lograr ver cómo se endereza la economía en el país y se busca un sendero productivo que mejore los ingresos de los ecuatorianos y que definitivamente logre tener fuentes de trabajo, que es prácticamente la preocupación y el índice de mayor preocupación de los ecuatorianos, según hemos visto los últimos estudios de investigación. ¿Y qué sector cree usted mencionado? ¿El sector del centro a la derecha o el del centro hacia la izquierda? Yo lo vemos fraccionado el del centro a la derecha.
¿A qué cree usted que se deba esto? Extrañamente, porque hay llamados justamente a la Unidad. Reyes lo ha hecho, lo hace Álvaro Noboa, lo hizo el propio Jaime Nebot. Consecuentemente, a lo mejor por allí se logra la unidad antes que en el otro sector del centro izquierda. Vea que ha habido decisión, ha habido renuncia a candidaturas. El caso de Jaime Nebot, que para mi criterio lo consideraba uno de los mejores candidatos. El caso de Álvaro Noboa, que acaba de renunciar. El caso de Otto Tonel-Hosner, que también acaba de renunciar. En definitiva, estamos viendo que líderes con opciones renuncian a esa posibilidad y están saliendo nuevos candidatos. Yo considero que la situación del país es uno de los motivos principales para que se tome con mucha preocupación la decisión que tenga que tomarse, principalmente la crisis que está viviendo el país, que no es de nuestro país solamente, es una preocupación mundial que nos va llevando a una debacle que definitivamente hay que sostenerla y evitar que sea peor. Y para eso se necesita buena gobernabilidad, gente con experiencia que pueda hacer pues algo que garantice la calidad o el mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos. ¿Usted todavía no ha definido con qué, en este caso, optaría un eventual apoyo político? No le escuché bien la pregunta. Que si no ha definido aún a qué sector definiría un eventual apoyo político en el proceso electoral. Hay una oferta de Yacu Pérez, pero no sabemos en suma hacia dónde va usted. Bueno, yo pienso que el centro izquierda y el centro derecha, si usted se pone a estudiar las propuestas, son interesantes, son motivantes. Lo que sí no sería bueno que nosotros volvamos a caer en ese tema de inclinarnos ya a un país totalitario, con un socialismo, como hemos visto con los ejemplos que vemos en Venezuela, en Cuba, que este país no llegue a esos extremos. Yo creo que ha habido buenas intenciones, pero en definitiva llevarnos a ese campo sería perjudicial para el país, para quienes amamos la libertad, para quienes amamos y creemos en la democracia, de que debemos de aspirar que estar en el centro, nada de extremos, porque eso sí es perjudicial para el futuro de un país. Voy a hacer una última pregunta. ¿Qué espera usted del Ecuador en estos últimos 9 meses del gobierno del licenciado Lenín Voltaire Moreno Garcés? Bueno, yo aspiro a muchas cosas que se logren hacer en beneficio del país. Es poco difícil, tal como se ha estado gobernando y hemos visto cómo se ha manejado el presidente Moreno, cómo se ha manejado su equipo, que definitivamente han tomado decisiones que en vez de beneficiar al desarrollo del país, lo que han hecho es afectarlo, y eso no deja de ser preocupante. De tal forma que aspiramos que en el plano de la economía se vaya superando poco a poco el tema de ingresos en el país, que la crisis que estamos viviendo vaya superándose, al menos esa esperanza dejó el ministro de Finanzas el día de hoy, que se está trabajando a nivel de organismos internacionales y que están buscando cómo bajar un poco más el déficit que tiene el país, que las deudas y pagos de intereses fuertes que tienen que pagar este año y el próximo los han postergado y han hecho posible que un poco se sienta un poco de alivio. Pero eso del discurso al hecho hay que demostrarlo, y eso pues aspiramos que sea verdad. Como usted lo ha dicho, a veces no nos dicen las cosas como realmente se pintan, y eso es preocupante para quienes deseamos el desarrollo y el mejoramiento del país. Yo tengo fe, la esperanza de que podamos salir adelante. Creo que es importante que se garantice la estabilidad democrática en el país, que el presidente pueda terminar su mandato, que salga electo un nuevo presidente y vicepresidente que garanticen el futuro del país y que recojan de la administración anterior un camino que conduzca
a mejores días para nuestro Ecuador. Muchísimas gracias, asambleísta, por haber aceptado esta entrevista. Hasta una A próxima. usted, muchas gracias. Muchísimas gracias. Jimmy Candel, asambleísta, estuvo con nosotros aquí en la tercera emisión de Punto Noticias. Nos vamos a la pausa. Punto Noticias, el mundo de la información.